San Petersburgo, la enorme ventana de Pedro el Grande de Rusia hacia Europa. Putin pensó que esta ventana nunca se cerraría, que las aguas del Báltico siempre le obedecerían, pero se equivocó. Esos corredores estratégicos en el mapa, San Petersburgo, Kaliningrado, la línea de Gdansk, todos se convirtieron en bombas de tiempo. Desde Finlandia en el norte hasta Polonia en el oeste, la trampa se cerró de repente. Ahora, los aviones rusos con sus transpondedores apagados están siendo cazados sin piedad en el aire. En tierra, las fronteras se están convirtiendo en campos minados. Y en el mar, la flota sombra de Putin, antes considerada intocable, está siendo capturada por la OTAN misma. Para Moscú, el mar Báltico ya no es una ruta comercial, sino una prisión masiva construida por la alianza sin salida. Este es el estrangulamiento físico, económico y diplomático del flanco occidental de Rusia. Esta operación de estrangulamiento comenzó con precisión quirúrgica en 3 capas diferentes y con una estrategia coordinada de tejido de red de acero. La primera capa fue la declaración de supremacía absoluta en los cielos, y este movimiento vino de un lugar que la Fuerza Aérea Rusa no esperaba. A partir de enero de 2026, el espacio aéreo del Báltico se convirtió en una zona de exclusión aérea para los pilotos rusos. Cazas Su-30 y aviones de transporte AN-26, despegando desde las fronteras occidentales de Rusia, apagaron sus transpondedores para reducir la visibilidad en el radar y probar los sistemas de defensa aérea de la OTAN. Sin embargo, estos intentos de vuelos fantasma fueron detectados de inmediato por la red de defensa aérea integrada de la OTAN. Según datos verificados por Kiev Post y Político, los aviones de la OTAN interceptaron estas aeronaves en cuestión de minutos. Los detalles técnicos aquí revelan claramente la presión psicológica experimentada por los pilotos rusos. Lo que solía verse como vuelos de acoso rutinarios o demostraciones de fuerza, ahora se han convertido en misiones suicidas llevadas a cabo bajo amenaza, que podrían convertirse en enfrentamientos mortales en cualquier momento. La rapidez de la OTAN en interceptar estos aviones demuestra lo agresivas que se han vuelto las reglas de enfrentamiento y que los cielos bálticos ya no son un corredor permeable para Moscú, sino un espacio aéreo cerrado. Esto significa que el poder aéreo de Rusia ha perdido su libertad operativa sobre los bálticos. La segunda y más devastadora capa ocurrió en el mar sobre las frías aguas. La flota sombra rusa, compuesta por barcos sin seguro, sin mantenimiento y envejecidos utilizados durante años para eludir las sanciones occidentales, perdió su escudo de inmunidad en el Atlántico Norte el 7 de enero de 2026. Este evento fue un momento decisivo que cambió las reglas de la guerra naval. Activos navales de Estados Unidos incautaron el petrolero con bandera rusa Marinera Bellapino, que se descubrió estaba eludiendo las sanciones a Venezuela en aguas internacionales. La Marina Real Británica proporcionó apoyo logístico para esta operación por aire y mar. El aspecto técnico de la operación causó un profundo impacto en los pasillos del Kremlin. A pesar de que submarinos rusos escoltaban el buque en la región, las fuerzas de la OTAN detuvieron el barco y tomaron el control. Esta situación demuestra que incluso el paraguas de disuasión nuclear de Rusia ya no es suficiente para proteger sus buques comerciales. El incidente de la Marinera no es solo la pérdida de un barco, es el colapso de la logística de zona gris de Rusia. Cada barco que sale de San Petersburgo o Kaliningrado es ahora un objetivo potencial para ser incautado. Este estado de estar atrapado en el mar significa el corte físico de las arterias que transportan los ingresos petroleros de Rusia. Esta operación, según lo confirmado por la zona de guerra, ha paralizado la red de contrabando de Rusia a través de los océanos. La tercera capa es el moderno telón de acero que se está construyendo en tierra en la frontera de Kaliningrado. Polonia, Lituania, Letonia y Estonia están fortificando sus fronteras con Rusia y Bielorrusia no solo con cercas de alambre de púas, sino también con bloques de concreto antitanque conocidos como dientes de dragón y miles de minas antipersonales. Como parte del proyecto Escudo del Este de Polonia, la frontera con Bielorrusia y Kaliningrado se está transformando en una zona de muerte infranqueable. Esta fortificación corta completamente a Kaliningrado del continente, aislándolo en medio de Europa, cortando su apoyo logístico y dejándolo en una posición de rehén indefendible. Combinado con el corte de líneas eléctricas y la detención de cruces de trenes, la ecuación estratégica en Kaliningrado ha alcanzado un punto de colapso contra Moscú. La operación de 3 frentes de la OTAN no es meramente un cerco militar visible en el mapa, sino un efecto dominó masivo que destruye la columna vertebral logística que alimenta la máquina de guerra de Rusia. La primera y más dolorosa consecuencia de este efecto es la parálisis operativa de la flota en la sombra.
La incautación del petrolero Marinera con bandera de Estados Unidos creó un efecto disuasorio masivo en las compañías de seguros, capitanes de barcos y propietarios de barcos. Ningún propietario de barco puede ahora arriesgarse a transportar petróleo ruso en un mar donde las armadas de la OTAN patrullan y ejercen su autoridad para abordar cualquier embarcación que consideren sospechosa. Esta situación ha llevado a una caída repentina y pronunciada en las exportaciones de energía de Rusia, deteniendo así el flujo de efectivo de su economía de guerra. Cada día que el Kremlin no puede vender su petróleo, se ve privado del dinero caliente necesario para operar sus tanques en el frente ucraniano y pagar los salarios de sus soldados. La segunda dimensión del efecto dominó es el colapso de la infraestructura civil de Kaliningrado. La separación de los estados bálticos de la red eléctrica Brel y su integración en el sistema europeo, junto con el cierre físico de fronteras, ha dejado a la región completamente vulnerable en términos de seguridad energética y alimentaria. La atmósfera de pánico en la región está provocando que la gente local vacíe los estantes de los supermercados, forme largas filas en las estaciones de servicio y se apresure a los bancos para retirar efectivo. Este es el caos que la guerra ha creado, no solo en las líneas del frente, sino en las cocinas y calles de los ciudadanos comunes en los territorios que Rusia reclama como suyos. Kaliningrado ha dejado de ser un puesto avanzado y se ha convertido en una carga masiva que Moscú debe alimentar, pero no puede debido a las líneas logísticas cortadas. Sin embargo, el efecto dominó no se limita a las fronteras occidentales. La crisis se ha convertido en una guerra de cadenas de suministro globales, extendiéndose hacia el este en las profundidades de Asia Central. Nuestro análisis muestra que la presión diplomática y económica de la OTAN también ha dado resultados concretos en Kazajistán, que Rusia considera su patio trasero y su socio logístico más confiable. A principios del año 2026, más de 5.000 camiones rusos que transportaban bienes críticos desde China fueron bloqueados en la frontera con Kazajistán. Estos camiones no solo transportaban simples bienes de consumo, llevaban microchips, partes de drones y circuitos electrónicos que son vitales para la industria militar de Rusia. Este bloqueo indirecto lleva la crisis logística de Rusia al siguiente nivel. La ruta marítima desde el oeste está cerrada y la ruta terrestre desde el este está bloqueada. Las aduanas de Kazajistán, cediendo a las sanciones occidentales y a la amenaza de sanciones secundarias, al detener estos cruces completan la estrangulación de las arterias de importación de Rusia. Las líneas de producción en las fábricas rusas se están deteniendo debido a la falta de piezas, mientras que la estrategia del Kremlin de girar hacia el este también está fallando en estas colas de camiones. Moscú ahora no tiene una línea de suministro segura ni desde el oeste ni desde el este. Rusia está atrapada dentro de su propia geografía. Cuando combinamos todos estos movimientos tácticos y fallos logísticos, el panorama estratégico que emerge es una pesadilla completa para el Kremlin. El mar Báltico se ha convertido oficial y efectivamente en un lago de la OTAN. Esta geografía, que Putin ha definido como una línea roja durante años, es ahora una prisión donde la marina rusa ni siquiera puede asomar la nariz fuera de sus puertos y donde cada uno de sus movimientos es monitoreado. La plena integración de Suecia y Finlandia en la alianza y la agresiva doctrina de defensa de Polonia han eliminado la presencia geopolítica de Rusia en la región. La manifestación más concreta y humillante de este jaque mate estratégico es la situación arrasada en el frente diplomático. Polonia ha respondido de manera más contundente a la guerra híbrida y las acciones de sabotaje de Rusia al decidir cerrar el último consulado ruso en Gdansk. Esto no es una simple declaración de persona non grata diplomática. Es el cegamiento de los ojos y oídos de la inteligencia rusa en Europa. Históricamente, Gdansk fue un símbolo de la influencia de Rusia en el Báltico. Ahora es un edificio fantasma con sus puertas cerradas, su letrero removido y su personal expulsado. La decisión del gobierno polaco es una declaración de que la inmunidad diplomática de Rusia ha sido aplastada. En el panorama general, esta situación representa el colapso del estatus de gran potencia de Rusia. Pinta un cuadro de una potencia nuclear que no puede controlar a sus propios vecinos como Kazajistán, no puede proteger sus barcos en los océanos y no puede volar sus aviones en el espacio aéreo internacional. La advertencia del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, de que debemos estar listos, muestra que Occidente ya no está a la defensiva, sino que está siguiendo una doctrina de ataque preventivo activo destinada a frenar la agresión de Rusia de raíz. Este cerco también está convirtiendo la ruta del norte, la única puerta abierta que le queda al Kremlin, en una trampa mortal. Con el Báltico cerrado, la logística rusa cargada en Murmansk también está encontrando sabotaje ferroviario aquí. La inteligencia ucraniana y los combatientes de la resistencia local están apuntando a los cambios de vía en la única línea hacia Murmansk, intentando aislar las bases de submarinos nucleares de Rusia del continente. Según informes del Barents Observer,
El sabotaje en esta línea está aumentando y Rusia no puede mover sus vagones debido a la escasez de cojinetes. Acorralado, el régimen de Putin presionó el botón para la represalia asimétrica, lanzando la guerra de cables. Las maniobras sospechosas de los barcos espía rusos de clase Yantar en cables submarinos críticos son la amenaza de Moscú. Si nos estrangulan, cegaremos al mundo. Sin embargo, la incautación de un barco ruso por parte de Finlandia bajo sospecha de sabotaje de cables demuestra que la OTAN ya había anticipado esta amenaza y tenía una contramedida lista. El contrato de estabilidad y seguridad de Putin con el pueblo ruso ha sido roto con este cerco en el Báltico. Las élites y los generales ven que no queda ruta marítima para escapar, que los barcos que usarían para transferir su dinero han sido incautados y que las fronteras están cerradas con minas. Esto crea un sentido de pánico silencioso pero profundo dentro del Kremlin porque las puertas de salida se están cerrando una por una. Rusia está debilitada logísticamente hasta el punto de que no puede arriesgarse a un conflicto directo con Occidente, pero políticamente acorralada hasta el punto de que no puede retroceder. Este es un estancamiento estratégico. Cuando miramos el panorama general, lo que vemos es el mayor cerco geopolítico del siglo XXI. En el oeste, la puerta del Báltico está cerrada. En el norte, la ruta ártica está congelada por sabotaje. En el este, la puerta de Kazajistán se ha convertido en un muro. Y dentro, los ferrocarriles están ardiendo. La economía está desangrándose. Rusia fue una vez un imperio que rodeaba el mundo. Ahora es un enorme pabellón de aislamiento, encarcelado dentro de sus propias fronteras, rodeado por el acero de la OTAN. El año 2026 no será un año de victoria para Rusia, sino un año de supervivencia. El Kremlin está indefenso ante la estrategia de cegar al oso, ahogándose en el mar frente a su propia casa. Cada transpondedor ruso que se apaga sobre el Báltico esa noche y cada petrolero incautado es otro clavo en el ataúd del régimen de Putin. El telón de acero ha caído de nuevo, pero esta vez no es Rusia quien ha bajado el telón, sino el mundo libre quien ha aprisionado a Rusia. Y no hay escape de esta prisión porque la puerta ya está cerrada. El mensaje es claro. El Báltico ahora está cerrado para Rusia. La promesa de estabilidad de Putin a su pueblo se está hundiendo junto con esos barcos a la deriva en el Báltico. Además, esta doctrina de guerra marítima establece un precedente para futuros conflictos. La OTAN ha encontrado la fórmula para someter a Rusia sin recurrir a sus amenazas nucleares, estrangulamiento económico y aislamiento logístico. Rusia puede tener misiles nucleares, pero esos misiles no pueden asegurar petroleros ni garantizar que pasen inspecciones ambientales. Occidente ha llevado la guerra a las áreas más débiles de Rusia, la economía y la esfera legal. En este ámbito, los tanques o misiles hipersónicos de Rusia no tienen influencia. Moscú está perdiendo en su propio juego no por sus propias reglas, sino por las establecidas por Occidente. Como resultado, esta operación de 13 días marca la culminación del aislamiento geopolítico de Rusia. Rodeada por el norte, sur y oeste, Rusia ya no es un actor global, sino que se ha reducido a un estado paria regional que lucha por sobrevivir. Estonia y Finlandia, a pesar de su pequeño tamaño en el mapa, han puesto fin a la visión imperial de Rusia con este enorme paso estratégico. 17 de diciembre, la advertencia de Estonia. 20 de diciembre, la incursión de Suecia. 30 de diciembre, la operación de Finlandia. Estas tres fechas marcan el calendario del colapso naval de Rusia. El vínculo vital entre San Petersburgo y Kaliningrado ha sido cortado. La flota en la sombra ha sido expuesta y el chantaje energético del Kremlin ha salido mal. El mar Báltico ya no es una ruta de salida para Rusia, sino una calle sin salida de 80 kilómetros. ¿Puede Putin intentar romper este bloqueo desplegando su flota? ¿O mirará impotente cómo se evaporan 100 millones de dólares al día y Kaliningrado se asfixia lentamente? Parece que Moscú no tiene margen de maniobra. El juego ha terminado. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre este asunto? Por favor, comparte tus opiniones en los comentarios. Para mantenerse informado sobre los análisis especiales de PPR Global, por favor suscríbase a nuestro canal y active las notificaciones. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos. Gracias.